Bienvenidos a este video donde vamos a desarrollar los conceptos básicos de lo que es la metodología Scrum. Scrum es un marco de trabajo, es un framework para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos y también sencillos. Scrum puede ser utilizado para diferentes actividades, no solamente informáticas, sino también de cualquier otro tipo de actividad. Hay que definir que para poder trabajar con Scrum, en principio hay que definir cuáles son los roles. Eh, Bien, bastante utilizado para diferentes actividades, ¿no? Se adapta, la ventaja del Scrum es que se adapta a diferentes actividades eh, de los diferentes rubros. En cuanto a los roles, básicamente el Scrum está formado por tres componentes. Uno que es el Product Owner, otro que es el Scrum Master y el Team Developer. Si esto lo llevamos a un proyecto, a la implementación de un sistema informático, que es lo que a nosotros nos conlleva, eh, esta, eh, estos roles se aplicarían, por ejemplo, en un sistema informático. Lógicamente el objetivo es la implementación de esta aplicación, la creación de esta aplicación. Eh, si lo vemos, digamos, de atrás hacia adelante, quien desarrolla la aplicación son los desarrolladores, los programadores. Estos desarrolladores tienen un jefe, una persona que les encarga, les va indicando si van bien, si hay que corregir. Y esa persona, su jefe de estos programadores, vendría a ser el Scrum Master, que a su vez es la persona en enlace con el Product Owner, que vendría a ser la persona encargada o la persona que encarga la elaboración del sistema. Entonces, o el dueño del producto. Ahora, que no necesariamente tiene que ser el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, si elaboramos, por ejemplo, un sistema para una municipalidad, el cliente es la municipalidad, ¿no? Pero el dueño del producto sería la municipalidad, pero no necesariamente tú vas a conversar con la municipalidad, porque la municipalidad es una persona jurídica. Tampoco vas a conversar con el alcalde, porque de repente el alcalde no conoce netamente la problemática de las diferentes áreas. Tú vas a trabajar directamente con, por ejemplo, el jefe de informática o de repente con el jefe de alguna área, y sale de allí el requerimiento. Entonces, esa persona, el contacto con la empresa, que nuevamente no necesariamente es el dueño de la empresa, ¿no? Se le conoce como Product Owner, ¿no? Entonces, el Product Owner es el contacto que vamos a tener en la empresa. El Scrum Master es la persona que establece la comunicación con este Product Owner y que determina cuál es la problemática y qué es lo que se va a implementar. Y el Scrum Master coordina con el equipo de desarrollo que vendría a ser el team Development. ¿Ok? Entonces, ahí está el Product Owner, es el dueño del producto, de la persona, la representación del cliente dentro del equipo de trabajo. Su principal responsabilidad es expresar claramente las necesidades del cliente dentro de una documentación, dentro de un papel donde nos expresa cuáles son sus requerimientos, y a este papel, a este documento donde se encuentran los requerimientos de este cliente, se le conoce con el nombre de Product Backlog. ¿Okay? Entonces el requerimiento principal es el Product Backlog. Bien, el Scrum Master habíamos indicado que la persona es el enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo. Es el líder del equipo de trabajo. El Scrum Master es el responsable de asegurar que el Scrum es entendido y realizado al asegurarse que el equipo de trabajo ajustándose a la teoría, prácticas y reglas del Scrum. Bien.
Eso sería entonces, habíamos indicado que el Scrum Master es el líder del equipo, ¿no? Es la persona que establece, es, pudiéramos decir, es el jefe de centro de cómputo, es el, este, el jefe o el dueño, por ejemplo, de la empresa de desarrollo de software. ¿Bien? Y el Team Develop, ya hemos indicado que vendría a ser el equipo que se encarga de desarrollar la programación. Son los desarrolladores, los testers, los analistas, ¿no? El equipo de desarrollo se compone de personas responsables y altamente capaces de dar cumplimiento a los sprints. Son un equipo autogestionado y organizado. Okay. Aquí está un poco el ciclo de vida de cómo se trabaja en un proyecto en Scrum. En principio, tenemos las peticiones de clientes del cliente, que pueden ser internos o externos, hacia el propietario del producto, ¿no? El propietario del producto, habíamos indicado que esta persona, este contacto, este product owner, es la persona que recibe todos los requerimientos, ¿no? Si nosotros nos vamos al ejemplo que habíamos planteado de una municipalidad, entonces el Product Owner vendría a ser la persona de contacto con nosotros. Pero él a su vez tiene clientes internos y externos, es decir, él tiene que haber consultado primero, por ejemplo, con el área que necesita ser implementada. De repente se va a desarrollar un sistema para el área de rentas, entonces tiene que haberse contactado con el personal del área de rentas y también con los clientes probablemente también, ¿no? Entonces, de repente con el gerente de recaudación, entonces se ha reunido con un conjunto de personas para poder determinar que hay un problema en esa área. Entonces, esa persona determina cuáles son los problemas que tiene esta área y en conjunto con el Scrum Master, entonces elaboran este primer documento. Este primer documento que vendría a ser el Product Backlog, este de acá, ¿no? Donde se establecen cuáles son los requerimientos que necesita este propietario. ¿Ok? Esos son los requerimientos. Entonces, una vez que ya se ha establecido cuáles son los problemas que tiene esta empresa y se ha planteado en un documento que vendría a ser el Product Backlog, entonces se establece una primera reunión ya con el equipo, con el Team Develop, ¿no? Y a esta primera reunión se le llama sprint. Bien. Entonces, acá lo que se hace es puntualmente priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer primero de los requerimientos que nos ha indicado el Product Owner? Entonces, no todo lo vamos a implementar, ¿no? Entonces, puede decir, mira, ¿sabes qué? Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es la pantalla de bienvenida, la contraseña de acceso, vamos a la pantalla principal, vamos a elaborar, por ejemplo, los group de mantenimiento de las tablas, en fin, o sea, la primera parte que se va a desarrollar, entonces todo lo que se va a desarrollar primero es lo que se indica en este documento, en este sprint, es la primera parte, ¿no? Entonces, eso se desarrolla ya a interno. Entonces comienza el trabajo con el sprint, que puede demorar de 1 a 4 semanas, indica aquí. Entonces, y esto nos da un movimiento, digamos, de toda una duración de aproximadamente un mes, ¿no? Dependiendo, lógicamente, lo que se va a desarrollar. ¿Ok? Entonces acá dice, por ejemplo, equipo, duración y calidad no cambian en el sprint, ¿no? O sea, todo se va desarrollando conforme a lo que se encuentra planeado. Pero el Scrum Master tiene reuniones diarias con el equipo para ir viendo qué es lo que está pasando con el desarrollo. Si se está implementando bien, son reuniones pequeñas de apenas unos 10-15 minutos
¿no? Diariamente se va viendo cuál es el avance y cuál es el problema que se puedan estar presentando. Bien, entonces acá miren, ustedes ven reuniones diarias, ¿no? Comunicaciones diarias con el equipo, ¿no? Entonces, o sea, una vez que ya se ha dado este tiempo prudente, que puede ser una semana, puede ser 2, 3, 4 semanas, dependiendo de la complejidad de lo que se tiene establecido, entonces sale un producto ya para revisar, ¿no? Un sprint review. Entonces, con este producto ya se procede a la revisión, se procede ya a la implementación y lógicamente se reúne con el Product Owner para determinar ya el avance que se ha logrado en esa parte. Por eso es que el Scrum es una metodología que va proporcionando avances de forma progresiva, a diferencia, por ejemplo, de la metodología tradicional o las otras metodologías que esperan hasta el final recién para tener un producto. Aquí no. Entonces, una vez que ya tenemos un avance, regresamos, miren, hacia esta posición, cogemos otro de los elementos del sprint y nuevamente lo metemos dentro del proceso para su desarrollo. Entonces, de esa manera, como ya se ha priorizado qué es lo que va a ir primero, qué es lo que va a ir después, entonces ya tenemos un catálogo de las actividades que se van a desarrollar, digamos, en una semana, en un mes, en 2 meses. Bien, entonces esto es el marco de trabajo básicamente del Scrum. Bien, acá también hay otra forma de expresarlo, exactamente de lo mismo, ¿no? Tenemos el Product Owner que elabora el Product Backlog, tenemos el equipo del Scrum que elabora los sprints. El sprint es el sprint backlog que es sometido ya al proceso mismo del sprint, ¿no? Y comienza ya el proceso con la reunión, las supervisiones diarias del Scrum al team develop hasta la salida ya del producto. ¿Okay? O sea, igualmente, ¿no? Reuniones diarias de 15 minutos con preguntas puntuales, qué se hizo ayer, qué se va a hacer hoy, qué se hará mañana, ¿no? Entonces, eso debería ser el Product Owner, define un documento con la lista completa de funcionalidades o pedidos del cliente. Ese documento se llama Product Backlog, ¿no? Entonces, las reuniones, primera reunión entre el Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team, ¿no? el Team Develop también. Es lo mismo. Ok. Lista de especificaciones seleccionada para ser implementada en una primera fase, ¿okay? Que es el Sprint Backlog, ¿no? Bien, entonces esto es lo mismo que habíamos explicado anteriormente, así que ahora vamos a los roles del Scrum, ¿no? Esto básicamente es un concepto de lo que ya habíamos indicado anteriormente. El Product Owner o propietario del producto es la persona que toma las decisiones y es el que realmente conoce el negocio del cliente y su visión de producto. Se encarga de escribir las ideas del cliente, las ordena por una prioridad y las coloca en el Scrum Backlog, ya lo que habíamos explicado anteriormente. El Scrum Master es el encargado de comprobar que el modelo y la metodología funcionan. Eliminará todos los inconvenientes que hagan que el proceso no fluya e interactúa con el cliente y con los gestores, lo que habíamos explicado anteriormente. El Scrum Master es el enlace entre el propietario del producto y el responsable del producto básicamente y el equipo de desarrollo. El Team Develop o equipo de desarrollo suele ser un equipo pequeño de unas 5 o 9 personas, tiene autoridad para organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. Está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del backlog. ¿Okay? Y los interesados, son aquellos que no tienen un rol formal y no se involucran en el proceso de Scrum, sin embargo deben ser tomados en cuenta. ¿Quiénes son los interesados? Por ejemplo, estamos hablando de un negocio, de una ferretería, por decirlo, ¿no? Entonces nos encargan elaboración de un sistema para una ferretería. Entonces nosotros determinamos el contacto inicial con la persona, con el encargado,
que pudiera ser, por ejemplo, el jefe de ventas, que puede ser el mismo dueño de la empresa, que puede ser, por ejemplo, quizá la secretaria, la cajera, que son personas que van a establecer el contacto con nosotros, ¿no? De repente, el dueño de la ferretería también tiene, por ejemplo, una chancadora y él está más tiempo en la chancadora que en la misma ferretería, pero ahí en la ferretería tiene un administrador. Entonces, ese administrador vendría a ser el product owner, ¿ok? Y él se contacta con nosotros, ¿no? Básicamente con el jefe del equipo, con el líder del equipo, establecen cuál es el product backlog y comienza a hacerse las coordinaciones con el equipo de desarrollo, con el team develop, y se comienza ya a implementar. Pero dentro de este desarrollo nos damos cuenta de que hay algunas características o algunos criterios que debemos tener en cuenta, que tampoco el administrador los maneja, sino lo maneja el contador. Entonces, el contador no es una persona que está directamente involucrado con la empresa. O sea, no es una persona que trabaja en la empresa, que se encuentra en la empresa, sino es una persona externa. Pero que, sin embargo, su opinión es importantísima. Porque él va a determinar, por ejemplo, qué reportes son necesarios, qué documento, qué resultado necesita del sistema. ¿Ok? Entonces, eso se le llama interesados. ¿Ok? No son directamente personas que trabajan en la empresa de forma directa, pero sí son y están involucrados con el proceso. Artefactos vendría a ser la documentación que vamos a elaborar, que es el Product Backlog, el Sprint Backlog, ¿no? Incremento es la parte añadida o desarrollada en un sprint. Es una parte terminada y totalmente operativa, ¿no? Ya es la salida, se le llama incremento. Fases. Iniciación. Dice, en esta fase se crea o identifica roles clave del proyecto como el Scrum Master, el Product Owner, equipo de proyecto, los interesados. Asimismo, se define la lista de prioridades del Product Backlog, el cual sirve de base para la elaboración del plan de lanzamiento o tamaño de cada sprint. Entonces, cuando la primera etapa, la etapa de iniciación, bueno, es el primer contacto que se tiene con el responsable, con el Product Owner, que estamos indicando que no necesariamente es el dueño del producto, ¿no? Que no necesariamente es el dueño del negocio, ¿ya? Entonces ya habíamos indicado hace un momento en la ferretería que el Product Owner vendría a ser, por ejemplo, el administrador, ¿no? O de repente, por ejemplo, el mismo administrador, o sea, ustedes hacen un contacto inicial con el dueño porque el dueño requiere del proyecto. Entonces, esta persona lo que hace es comunicarse, le dice al administrador, ¿sabes qué? Búscate una persona que pueda hacernos el proyecto, esa persona es el administrador. Entonces, el administrador se contacta con nosotros, con el equipo, y establece una comunicación inicial y le dice, muy bien, mira, yo necesito esto de acá, entonces, ok, vamos a comenzar a trabajar. Pero el administrador le dice, mira, ve, ¿sabes qué? Yo viajo constantemente porque no solamente administramos la tienda de Tarapoto, también administramos la tienda de Juanjuy, de Tocache. Entonces yo estoy una semana en Tarapoto, estoy una semana en Juanjuy, estoy una semana en Tocache, estoy a veces 10 días, a veces 2 días. Entonces es incierta la cantidad de días que estoy. Y se entiende pues que nosotros no vamos a trabajar con él 10 días y después esperarlo 20 días, ¿no? Entonces, pero dice, mira, ¿sabes qué? Acá hay una persona que es la señorita, la secretaria, que es la que se encarga del movimiento de toda la ferretería. Entonces, ella va a ser la persona, el contacto. Entonces, esta persona, la secretaria, se convierte en nuestro Product Owner, ¿ya? Entonces, nuevamente aclaro que no es necesariamente el dueño de la empresa, ¿ok? Entonces, se establece la comunicación con el Product Owner, o sea, se determina cuál va a ser nuestro Team Develop, nuestro equipo de desarrollo,
dependiendo del tamaño de la empresa y del proyecto, vamos a determinar cuántas personas van a trabajar dentro del equipo de desarrollo. Y luego vamos a determinar cuál es el product backlog, es decir, cuál es tu requerimiento. Nos reunimos con el product owner y esta persona nos determina, mira, mi problemática es esta. Entonces, y priorizamos qué cosa es lo que se va a desarrollar primero. Ese se llama fase inicial. ¿Ok? Esa es la fase inicial. Bien. Planificación y estimación, aquí se definen los sprints. Ya estamos hablando de que del product backlog, que es la relación total del requerimiento, entonces se comienzan a sacar qué cosa es prioritario y qué no, ¿no? O sea, lógicamente todo es importante, pero ¿qué es prioritario? O sea, ¿qué hacemos primero? Entonces, para esto vamos a determinar y se desarrolla el sprint. El sprint vendría a ser la partecita de todo lo que vamos a desarrollar, ¿no? Esa pequeña parte, esa pequeña sección es el sprint. Bien, aquí se definen los sprints, las historias de usuario y se hacen las estimaciones de tiempo y esfuerzo para cumplirla, los cuales se traducen en lista de tareas cuyos tiempos de desarrollo se definen en reuniones de equipo correspondientes, así como el proceso de definición del sprint backlog que contiene todas las tareas que deben completarse dentro del sprint. Ok, la implementación. Ok, estamos hablando de la iniciación, ¿no? De la iniciación, que es la parte de la implementación, la planificación, y ahora entramos a la implementación. En esta fase se trabaja en las tareas del sprint backlog. Para crear sprint, para ello se realiza el seguimiento del trabajo y de actividades que se llevan a cabo. Durante esta fase se realizan las llamadas Daily Scrum, que son reuniones cortas y eficientes en tiempos donde el equipo da el estatus de sus actividades diarias y manifiesta cualquier inconveniente que pueda tener. ¿Ok? Entonces, dentro de la implementación ya se comienza a crear las historias de usuarios, comienza ya a implementarse, a crearse, y hay reuniones de avances diarios, es decir, vamos viendo qué has hecho, cómo lo estás haciendo, qué vas a hacer mañana, qué has hecho ayer, qué problemas tienes. Entonces vamos aclarando cada uno de esos y vamos saliendo o superando algunos inconvenientes que se pueda presentar. Por último, revisiones y retrospectivas. Dice, en esta etapa se realizan reuniones que permiten juntar al equipo para discutir y revisar avances e implementos en el desarrollo del proyecto. También en esta etapa se lleva a cabo el proceso donde el equipo Scrum le demuestra el sprint al propietario del producto y a los socios relevantes en un sprint review meeting, ¿no? Esta última parte ya es la parte de revisión y lógicamente el equipo de desarrollo expone, presenta y muestra su producto que ha desarrollado. Entonces, aquí, lógicamente, al Product Owner o de repente al Product Owner, al administrador y también al dueño, ¿no? De lo que se está haciendo. ¿Ok? Esa es una reunión final. Ellos dan la aprobación y se continúa. ¿Listo? Ya el lanzamiento y la puesta en funcionamiento. Ok, ¿cómo es el Product Backlog? Ustedes lo tienen acá. El Product Backlog es puntualmente un documento, es una tabla donde nosotros vamos incrementando, vamos poniendo el nombre del requerimiento, ¿no? Autenticación del usuario, que es para mí de una importancia alta. Acá. ¿Listo? Autenticación del usuario. Y la descripción nos indica que este requerimiento permite a los usuarios ingresar al sistema mediante el usuario y una contraseña, ¿no? O sea, básicamente el pago. Y esto de acá, mira, se encuentra dentro de un módulo de ingreso. ¿Ok? Entonces, esta es una de las tareas. ¿Por qué? Porque el
El Product Owner nos puede decir, mira, ¿sabes qué cosa? Yo necesito que este sistema esté protegido con una contraseña, o sea, cualquier persona no puede entrar. Listo. Entonces, esa es una tarea que se va a desarrollar. Luego dice, gestionar unidades orgánicas. Dice, el gestor de unidades orgánicas permite registrar, editar y eliminar información. Asimismo, predetermina de forma general la cantidad de días que las unidades orgánicas tienen para la atención de los expedientes. Cabe mencionar que el usuario podrá utilizar este valor de forma predeterminada o modificarla según requiera desde el módulo de gestión de expedientes, ¿no? Estamos hablando acá ya específicamente de un sistema que tiene que ver con expedientes, ¿no? Con un tema de manejo básicamente. Gestionar perfiles, dice, este requerimiento permite agregar, modificar, eliminar los perfiles colocando estado o una breve descripción en cuanto a las necesidades de administración que necesitan. En fin. Entonces, esa es una pequeña descripción de cada una de las actividades que se desarrollan. Gestor de tipo de documentos, gestor de requisitos, gestor de procedimientos, registrar expedientes. Claro, ya ven, le indicaba que era básicamente de un sistema de trámite documentario, una cosa así. Registrar expedientes, este requerimiento permite registrar un expediente, ¿no? Entonces, cada una de las actividades comerciales que se tienen, entonces tiene una descripción. Lógicamente, esto no va a encajar para lo que es un colegio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los colegios? ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en el colegio? Las matrículas, el cobro de pensiones, el registro de la asistencia, el registro de la nota, ¿no? Esos son. ¿Cuáles son las actividades las actividades, por ejemplo, de un negocio? Registrar la compra, registrar la venta, ¿no? Entonces, esas son las actividades principales que se desarrollan. Entonces, cada uno de estos, como ustedes pueden ver, todo este conjunto de acciones se van a desarrollar dentro de un sprint, o sea, dentro de una primera parte, dentro de una primera etapa, que puede durar un mes, ¿no? Puede durar un mes, puede durar menos. O sea, aquí va a salir un producto, un avance, ya donde el usuario va a comenzar a trabajar. Entonces, lógicamente, tiene que haber coherencia para que el usuario comience a laborar ya, comience a trabajar. No es que yo le voy a dar, por ejemplo, para que registre las ventas y resulta que registra las ventas, pero que a la vez no registra las compras. Entonces se terminaron las ventas y no hay forma de registrar las compras. Entonces, ¿cómo hacemos para registrar, como para vender si hay producto físico, pero ya no hay producto en el sistema? Entonces, por eso es que se prioriza algunas actividades, ¿no? Entonces, si la persona dice, oye, no, mira, yo también necesito saber, por ejemplo, cuánto estoy ganando. Ok, mira, eso de ahí vamos a dejarlo para otro sprint, ¿ya? ¿Sabes que yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es mi estado financiero? Vamos dejándolo para otro sprint. Entonces, lo inicial es, qué es lo que vamos a ir elaborando primero para poder ir entregando avances, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos otro sprint que está formado por 1, 2 y 3 requerimientos, ¿no? Y este último sprint que está formado por todos los requerimientos, y acá están los dos módulos, ¿no? Módulo de documento, módulo de reporte, módulo de control, que vendrían a ser básicamente las opciones en el menú que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Entonces, ese documento es el primer documento que se elabora entre el Product Owner y el Scrum Master. Listo. Ahora, de esto, nosotros tenemos que elaborar un sprint. Entonces, acá está el sprint. El sprint es sacar esto. Okay, esto voy a hacer primero. ¿Ya? Voy a hacer primero esta parte. Este es un sprint. ¿Ok? Acá está. El sprint se encuentra dividido en partes. ¿Estamos? Entonces, vamos a comenzar por esto. Acá, aquí, aquí.
¿ya? Esos tienen prioridad alta, pero dentro de un sprint. Entonces, en el sprint backlog se determina cuáles son las tareas que se van a desarrollar primero. Desarrollar el primer módulo, realizar el plan de prueba del módulo, realizar el acta de reunión, desarrollar, ¿no? Entonces está indicado qué cosa es lo que se va a desarrollar dentro de este sprint, dentro de este primer proceso. El sprint 2, el sprint 3, cada uno de ellos tiene un conjunto de actividades que se van a desarrollar, ¿no? Desarrollar la historia del usuario, desarrollar el módulo de documentos de registrar expediente, realización del plan de pruebas del módulo de documentos registrados de registrar expedientes, en fin, ¿no? Cada una de las actividades que se encuentran dentro de un sprint se determina en esta primera lista. ¿Ya? Hasta el sprint 4. Y luego se elabora un documento llamado la historia del usuario. ¿Okay? La historia del usuario no es otra cosa que la descripción ya específicamente de los pasos. Por ejemplo, este es mi prototipo, esta es mi ventana de ingreso de registro del usuario, ¿no? Acá va a haber un logotipo, acá va a haber un registro, un menú, una opción, acá va a haber para registrar al usuario, aquí la contraseña, ¿no? Y acá van a ver otras opciones, un comentario, regístrate, olvidaste tu contraseña, ¿no? Y acá el botón de registrar. ¿Ok? Este va a ser el diseño que yo voy a elaborar. Pero para hacer esto, yo hago una descripción aquí. Descripción. Usuario debe estar logueado a la aplicación. La primera pantalla que se mostrará será la de autenticación del usuario, por la cual se solicite que se ingrese el nombre del usuario y la clave de usuario. Al presionar el botón ingresar, el siguiente validará que es ingresar. El sistema validará que existe el usuario y que tenga asignada la clave que se ingresa. Disculpen ustedes, sino que está muy pequeño para mí. ¿Sí? Si el sistema verifica que no coinciden ambos datos, emitirá una alerta de usuario y o contraseña incorrecta. Si el sistema verifica que coinciden ambos datos, permitirá el acceso al menú principal. ¿Ok? Creo que está clarísimo el tema de que cómo se va a comportar este formulario que vamos a crear, o esta página que vamos a crear, ¿ok? O esta vista que vamos a crear. ¿Listo? Entonces, acá se hace una descripción. Acá básicamente es el número de la historia de usuario, quién es el usuario registrado, nombre de la historia, autenticación del usuario, prioridad alta, puntos estimados, 5 puntos, riesgo de desarrollo, baja, iteración asignada, una, responsable, quién lo está elaborando, la persona, ¿no? Y la descripción. Y en la parte de acá, algunas consideraciones, ¿no? Criterio de aceptación, el sistema solicita clave de autenticación para ingresar al sistema, al ingresar a la web. El usuario y administrador ingresan al sistema. 3. El sistema valida usuarios y contraseña. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, dice el usuario y administrador ingresan al sistema. ¿Ok? Quiere decir que todas las personas van a ingresar acá, pero al final vamos a aplicar roles, porque no a todos les vamos a dar las mismas opciones del menú. El sistema muestra un mensaje de usuario y o contraseña incorrecta. Mira, dice acá, alternativas. ¿Qué pasa si yo hago clic aquí sin haber ingresado estos datos? Al hacer clic acá, tiene que mostrarme un mensaje que diga contraseña de usuario incorrecta. Entonces yo le pongo acá, el usuario es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la contraseña es Jorge, ¿no? Me equivoqué, o sea, el orden lo he cambiado. Hago clic en aceptar, lógicamente esa persona no existe dentro de este usuario, no existe dentro de la base de datos y específicamente dentro de la tabla, entonces me muestra un mensaje de error. Esas características del comportamiento, de qué pasa si es que hace sí, qué pasa si hace no, todo tiene que estar especificado dentro de esa historia de usuario, junto con el diseño, cómo va a ser mi sistema.
¿Ok? Esta es una historia de usuario y con esto ya se comienza a trabajar. Entonces, una vez que ya se ha elaborado la historia de usuario, entonces al momento de la implementación, el usuario, el programador ya no está en el plan de decir, oye, ¿y qué más me dijo que le pusiera? Creo que me dijo algo más, entonces nada, porque él recurre a este documento y aquí está todas las especificaciones, ¿no? Entonces él dice, mira, ¿sabes qué? Había también, ¿te acuerdas que te dije que, porque de repente, por ejemplo, al momento ya de la prueba, hago clic aquí en ingresar y no me dice nada. Entonces, el tema está en que entre ustedes y yo, hacemos un clic en este botón ingresar y de repente no sucede nada, ¿no? No sucede nada, no sucede nada, o sea, la ventana sigue allí. ¿Por qué? Porque le hemos programado para que cuando hagamos clic en el botón aceptar, regrese nuevamente la ventana en blanco. Pero para ustedes y para mí eso va a estar claro, que falta. Pero digamos que sea una persona que va a manejar el sistema. Entonces esa persona dirá, ingresar, pum, pum, hará clic aquí, ingresar, ingresar, ingresar. No entiende que debe ingresar un usuario y una contraseña. ¿Y qué va a decir? No, está fallando el sistema. ¿No? Entonces siempre hay que ser ilustrativos y hacemos un clic acá y que nos diga, ¿no? ¿Sabe qué? Mira, pero para eso hay que considerarlo aquí, ¿ok? Dentro de la historia de usuario. Entonces, eso de acá va a ser prácticamente su mapa. Ustedes mismos van a crear su mapa para poder trabajar. Y después, como ustedes van avanzando en la programación, entonces se olvidaron ya de lo que... Entonces, acuden aquí. ¿Por qué? Porque aquí está expresado bien, bien claro qué cosa es lo que tiene que llevar esa opción. ¿Listo? Acá tenemos entonces otro ejemplo, mira, acá se está planteando la elaboración, mira, de un menú lateral, listo, un logotipo por acá, el nombre de la empresa, un menú de opciones en la parte superior, la fotografía del usuario acá, ¿no? Y el nombre del usuario junto con sus datos del usuario para poder tipo Gmail, ¿no? O tipo, claro, tipo Gmail o tipo YouTube. Cuando tú tienes una cuenta en YouTube, en la parte de la derecha haces clic en ese botón y te muestra todas las opciones, cambiar de usuario, configuración, cerrar sesión, ¿no? Aparece aquí. ¿Listo? Y acá, ¿qué cosa es lo que va a hacer? ¿Qué cosa es lo que hace esto? Dice acá, el administrador podrá registrar, modificar o eliminar las unidades organizativas, podrá consultar, básicamente es un Scrum, aquí, esto es un Scrum. El sistema valida campos y mostrará, mostrará por qué. Porque de repente yo digo acá, nombre 127, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? De que debe decirme, el dato ingresado es incorrecto para el campo. ¿Ok? Por ejemplo, número de tarjeta del banco, número de tarjeta, ¿no? Y le pongo ahí Jorge Salazar. Entonces me va a decir dato incorrecto. ¿Por qué? Porque el número de tarjeta básicamente es número. ¿Ok? DNI, igual, ¿no? Entonces, esto indica aquí el sistema validación. Entonces, aquí donde dice alternativas es para manejar algunos criterios. Ok. Entonces, esto es el proceso. En conclusión, para implementar Scrum dentro de un proyecto, primero se establece una comunicación inicial con el Product Owner. Una vez que se ha establecido esta primera comunicación, esta primera reunión, como producto de esta primera reunión donde pueden participar el Product Owner, donde puede participar el Scrum Master y el Team Develop, se llega a un primer documento. Ese primer documento expresa todos los requerimientos que tiene la persona. Entonces, en ese primer requerimiento se sale el Product Backlog. ¿Ok? Entonces, de ese Product Backlog, ya internamente, dentro de la empresa de desarrollo,
el Scrum Master se reúne con el equipo de desarrollo, con el Team Develop, y comienzan a priorizar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer primero? Entonces, de esto salen los sprint. Entonces, una vez que ya se tiene el sprint, comienza a elaborarse las historias de usuario, que serían estas. Con las historias de usuario se comienza ya a trabajar y a implementar ya la aplicación. Se tiene. Entonces, como ya dentro de la reunión que ha habido entre el Scrum Master y el equipo de desarrollo, entonces ya se ha determinado el tiempo que va a durar, cuánto tiempo, entonces cuánto va a durar ese sprint. Entonces se comienza ya con el tiempo de desarrollo y diariamente hay una supervisión por parte de el Scrum Master al equipo para ir viendo cómo van avanzando, ¿no? Qué cosas que has avanzado, qué es lo que estás haciendo. Eso es lo que se está haciendo, se va a implementar. Bien, entonces vamos a quedar allí.